Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 42ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hoy, 11 de septiembre, es la Diada, fiesta oficial de Cataluña, en la que se recuerda la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Secesión, allá por 1714. Aprovechando la efeméride, dedicamos nuestro programa a Cataluña, con el respeto, comprensión y cordialidad debidos a una de las tierras de España que más han contribuido a su grandeza y diversidad. Decía Tirso de Molina, recordando una visita del rey Carlos I a Barcelona, que la lealtad de Cataluña, si en conservar sus privilegios es tenacísima, en servir a sus reyes es sin ejemplo extremada. Y esa lealtad ha permitido desde mediados del siglo XII, cuando los condes de Barcelona entroncaron con la corona de Aragón, que los catalanes hayan compartido una misma misión histórica con los otros reinos de España. Cataluña hizo desde entonces causa común con las demás tierras de España contra los enemigos e invasores extranjeros, como prueban los episodios heroicos del Bruc o del asedio de Gerona durante la Guerra de Independencia, y padeció, como las demás tierras de España, los desgarramientos propios de las guerras civiles, desde la Guerra de Sucesión de principios del siglo XVIII a la Guerra del 36, que no fueron, como la propaganda nacionalista pretende, guerras de Cataluña contra el centralismo español, sino guerras entre españoles y, como tales, guerras también entre catalanes. Consecuencia de aquella Guerra de Sucesión que se recuerda en la Diada fue la abolición de los fueros de los reinos de la Corona de Aragón, que a la larga sería aprovechada por el nacionalismo como coartada para fomentar la conciencia de agravio histórico frente a otras tierras de España que los conservaron. El nacionalismo constató, citamos a Prat de la Riba, uno de sus impulsores, que el ser de Cataluña seguía pegado como los pólipos al coral del ser castellano. Y puesto que los catalanes seguían sintiéndose españoles, el nacionalismo decidió que había que conseguir como fuera que se sintieran catalanes y nada más que catalanes. Y esta obra, reconoce Prat de la Riba en frase estremecedora, no la hizo el amor, sino el odio. Los frutos de ese odio inoculado en los catalanes durante generaciones sucesivas los contemplamos hoy. Que Cataluña tiene dentro de los pueblos de España una personalidad diferenciada, con arraigadas raíces históricas y culturales, nadie en su sano juicio puede ponerlo en duda. Pero de ahí a utilizar esa personalidad diferenciada como cobertura política por quienes presentan a Cataluña como una víctima de la opresión española, media un gran trecho. Escribía Josep Pla, uno de los más ilustres hijos de Cataluña: ¿tendremos algún día en este país una auténtica y objetiva historia? ¿Cuándo tendremos una historia que no contenga las memeces de las historias puramente románticas que van saliendo? Tales manipulaciones románticas han logrado a la postre encanallar hasta extremos inverosímiles las relaciones de Cataluña con los demás pueblos de España. José María Pemán, en un valiente artículo publicado en ABC allá por 1970, en plena dictadura franquista, se rebelaba contra quienes querían convertir el uso de la lengua catalana en un problema. El catalán, afirmaba el gran escritor gaditano, no es un problema, es una evidencia. Lo que ocurre es que las evidencias cobran fisonomía contorsionada de problema cuando son manejadas por los políticos, que esos sí son un problema. Y denunciaba Pemán en aquel artículo a quienes desde instancias oficiales prohibían o perseguían el uso del catalán. El catalán, concluía Pemán, es un hecho que significa enriquecimiento y aumento para España. Lo que durante la dictadura pretendió hacerse con el catalán es lo que hoy, de forma acentuada, se pretende hacer desde posiciones nacionalistas con el castellano y con todo signo cultural que muestre la identidad española de Cataluña. Sobre Cataluña y sobre el nacionalismo catalán hablaremos hoy en compañía de Jorge Trías, Xavier Pericay, Jordi Canal y Miguel Ayuso. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. La película que veremos hoy se titula Companys, Proceso a Cataluña, dirigida por Josep Maria Forn en 1979. De la obra de Forn, que abarca más de medio siglo, podemos destacar títulos como El notable policía con muerte al amanecer, José María, una película de bandoleros tributaria del western, o La piel quemada, obra de denuncia en tono neorrealista sobre los emigrantes en Cataluña, entre otras. Fue el mismo Josep Maria Forn, con ayuda de Antoni Freixas, el responsable de guionizar esta cinta, en la que se narra el último año y medio de la vida del que fuera líder de Esquerra Republicana y presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, desde su exilio a Francia en enero de 1939 hasta su fusilamiento en octubre de 1940 en el castillo de Montjuïc. De la fotografía del film se encargó el veterano Cecilio Paniagua, que previamente había dado muestras de su buen hacer en obras señeras del cine español como Amanecer en Puerta Oscura de José María Forqué o Novio a la vista de Luis García Berlanga, y que también dejaría su impronta en el cine americano en títulos como Caza implacable, 100 rifles o La luz del fin del mundo. Será el actor Luis Iriondo quien encarne a Lluís Companys, acompañado en papeles secundarios por actores habituales de nuestro cine como Xavier Elorriaga o Agustín González. No les contaremos la trama de la película, pues sospechamos que ya la saben, aunque muchos de ustedes es probable que no compartan el tono hagiográfico con que se retrata Companys. Cuando se considera que Lluís Companys no dudó en pisotear la legalidad vigente el 6 de octubre de 1934, proclamando el Estado catalán. También si se tienen en cuenta pequeñeces tales como que tras el estallido de la Guerra Civil repartiera armas entre las milicias anarquistas, propiciando que durante más de 2 años cientos de templos fueran saqueados y profanados y miles de personas inocentes fueran detenidas, torturadas y fusiladas sin ningún tipo de control. Más de 8.000 catalanes fueron asesinados entre 1936 y 1939, siendo Companys presidente de la Generalitat, entre ellos más de 2.000 religiosos. Nada de esto nos cuenta Josep Maria Forn en su película, que prefiere centrarse en las postrimerías de Companys desde su exilio en Francia a su fusilamiento, previa detención por la Gestapo y consejo de guerra sumarísimo. El proceso de Companys, es cierto, estuvo lleno de irregularidades, sobre todo en su detención y posterior traslado a España, pero no es menos cierto que las atrocidades que amparó, auspició, encubrió y permitió como presidente de la Generalitat fueron incontables. En Companys, Proceso a Cataluña, Forn liga abusivamente, ya desde el título, el destino de este malhadado político a Cataluña. Pero lo cierto es que si Companys no hubiese sido ejecutado, su mitificación habría resultado imposible y hoy sería un recuerdo vergonzoso para todos los catalanes. Tenemos hoy con nosotros a 4 invitados de excepción que sin duda podrán hacer interesantes consideraciones sobre la película. Paso a presentárselos. Está con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, Jordi Canal. Es historiador y profesor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales con sede en París. Autor de los libros El carlismo, 2 siglos de contrarrevolución en España, y Banderas blancas, boinas rojas, una historia política del carlismo, 1876-1939. En la actualidad dirige una historia contemporánea de España en 6 volúmenes para la editorial Taurus y la Fundación Mafre. Y el próximo año aparecerá también editada o coordinada por él y por Ángel Duarte, una historia
del nacionalismo catalán, publicada en esta misma editorial, en Taurus. Muchísimas gracias, Jordi, por estar con nosotros hoy. También con nosotros está, en cambio, un veterano de Lágrimas en la lluvia, a quien todos ustedes conocen bien. Se trata de Miguel Ayuso, es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, dirige la redacción de la revista Verbo y coordina el Seminario de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es además autor de 20 libros, entre ellos La Constitución Cristiana de los Estados y La Política, Oficio del Alma. Acaba de publicar que tengo entre mis manos, El Estado en su laberinto, del cual tendremos ocasión de hablar esta tarde. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti. Y también en este 11 de septiembre contamos con la presencia de otro habitual ya de Lágrimas en la lluvia. Se trata de Jorge Trías Sañer. Es abogado y escritor. También ha desempeñado responsabilidades políticas. Secretario general de la Liga de Cataluña y diputado en el Congreso de los Diputados. Fue portavoz de la Comisión Constitucional y comisionado por las Cortes Generales para la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Colaborador habitual de prensa, es autor del libro de poemas Desde la incertidumbre. Y tengo entendido que nos aguarda un segundo libro de poemas salido de tu numen. Querido Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme otra vez. Y cerramos este cuarteto con otra novedad en Lágrimas en la lluvia. Se trata de Xavier Pericay. Es licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona. En 2005 suscribió el manifiesto por un nuevo partido político en Cataluña. Actualmente da clases de periodismo en la Universidad de las Islas Baleares y colabora de forma regular en el diario ABC. Es autor, entre otras obras, de Progresa adecuadamente, una selección de artículos sobre enseñanza y lengua en la Cataluña del siglo XXI, del libro de memorias Filología Catalana y del ensayo Josep Pla y el viejo periodismo. Xavier, muchísimas gracias por estar hoy aquí, y a pesar de que eres nuevo en estas lides, me gustaría preguntarte tu opinión sobre la película que vamos a tener la ocasión ahora de ver, de que les trazases unas líneas maestras a nuestros espectadores. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo diría que la película, más que la película, los hechos que narra la película, ya que de eso se trata, son en general los hechos reales que sucedieron entre el momento del exilio del presidente Companys y su fusilamiento en el castillo de Montjuïc, ¿no? A mí me parece que lo que es este año y medio aproximadamente que transcurre, o quizá un poco más largo. Un poquito más de año y medio, sí. Un poquito más de año y medio. Lo que realmente ocurrió con la persona de Companys, es decir, su secuestro en Francia, su traslado, digamos, a España, su juicio, por lo que yo tengo entendido, refleja bastante bien lo que fue en realidad, ¿no? Por un lado, digamos, algo que también está bien reflejado en la película, que es esa distinción, por ejemplo, entre lo que era la zona ocupada de Francia y la zona que estaba bajo el gobierno de Vichy, así como en la zona ocupada, es decir, en la zona controlada por los alemanes, pues ahí campaban a sus anchas, en fin, todas las policías afines al régimen nacionalsocialista, y entre ellas la española en aquel momento. Pues en la zona de Vichy había un gobierno constituido que, a pesar del intento, y se ve en la película, del embajador Lequerica, de conseguir efectivamente también una lista de nombres de políticos republicanos, pues este gobierno hizo prevalecer, digamos, la ley, el derecho, e impidió que esta gente fuera de algún modo pues secuestrada, como fue el caso, digamos, de Companys, ¿no?
Más allá de este hecho, la película plantea, sobre todo a través del juicio, digamos, un poco lo que podríamos llamar, antes has hecho referencia a ello, las responsabilidades de Companys a través de lo que el juez instructor de algún modo va recordando, a través de lo que el propio Companys responde, ¿no? Y allí es donde probablemente, efectivamente, hay muchas lagunas. La película es una película, al fin y al cabo, bastante de su época, del año 79, me parece que hemos dicho, y lógicamente es una película que refleja pues bueno, un periodo en el cual la mitificación de determinadas figuras, y el caso de Companys es una, seguramente porque tuvo la muerte que tuvo, ¿no? Y de este modo, pues, todo lo que fue realmente su pasado político es algo que queda siempre en segundo plano, ¿no? Pues bueno, en este periodo, efectivamente, una película de este tipo, pues, lógicamente, ahondaba sobre todo en aquello que podía, de algún modo, favorecer el personaje. En cosas que en parte eran ciertas. Por ejemplo, Companys, si bien tuvo esa responsabilidad como dirigente, como presidente de Cataluña, responsabilidad indirecta, en la muerte, en el asesinato incluso de muchos ciudadanos, tuvo también, y eso también consta documentado, pues muchas intervenciones para salvar muchas vidas. Y es algo que aparece también en la película, ¿no? Él, además, sobre todo, hasta me parece que octubre del año 36, del consejero Gassol, Ventura Gassol, pues intervino en muchísimos casos para salvar, por ejemplo, a católicos que realmente estaban en peligro de muerte, como así sucedió con los que no pudieron ser salvados, y para salvar a muchísimos católicos o no católicos que, sobre todo los anarquistas, la FAI, pues les tenían puesto casi el arma en la sien, ¿no? Y eso aparece en la película, y es cierto, y es algo que utiliza el abogado defensor, como luego se verá, para, de algún modo, tratar de salvar la vida de Companys. Bueno, pues yo creo que en este sentido, pues la película refleja bastante bien lo que son los hechos, aunque, lógicamente, todo lo que es anterior a enero o principios de febrero del 39, pues bueno, allí no aparece más que apuntado, y apuntado sobre todo aquello que juega más, como es natural también, a favor del personaje. Sí, yo creo que la gran acusación que se le podría hacer es sobre todo la debilidad, es decir, cuando él deja que los anarquistas Durruti y García Oliver se hagan con el mando efectivo en lo que es digamos, la intendencia, sí, lo que pasa es que militar en Cataluña, porque realmente permite que se organice una especie de ejército paralelo o de fuerza paramilitar, pero en aquel momento descontrolada, ¿no? Yo creo que era eso o el éxito de la sublevación. Y no lo digo como justificación. Bueno, sí, pero luego la sublevación es reprimida. No, sí, pero el general Godez, creo que es, la sublevación reprimida, sobre todo capitula, gracias... Pero luego eso sigue, los crímenes siguen. No, por supuesto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que digo es que, efectivamente, en el momento de la sublevación en Barcelona, y ocurre algo parecido en Madrid, por otra parte, ¿no? Si efectivamente esas armas no hubieran sido distribuidas, pues es probable que la sublevación hubiera triunfado. Ya. Y entonces, por supuesto, la posición de Companys podía no ser, aparte de que él era un abogado que había tenido muchas amistades con el sindicalismo catalán, era un hombre muy afín, digamos, a estos sectores, no era un hombre... Él había sido abogado de anarquistas. Había sido abogado. Aparece en la película una escena con Francesc Layret y el Noi del Sucre, es decir, con otro abogado laboralista, dos hombres que fueron asesinados en su momento en los años aquellos de plomo, los primeros 20, ¿no? Companys tenía bastante afinidad, como también la había tenido Macià, porque también le convenía. O sea, aquí la había tenido Macià pues, en los primeros años de la República, ¿no? Claro. Jorge, ¿qué les dirías a nuestros espectadores sobre la película que van a ver? Pues yo creo que es una película interesante y, como ha dicho Xavier, refleja bastante bien, con múltiples errores, lo que ocurrió entre el secuestro, detención, el traslado, juicio y fusilamiento de Companys. Yo recuerdo, porque he sido o soy actor y espectador directo de la vida política catalana, tanto familiar como personalmente,
desde la época de la Restauración hasta que yo fui diputado entre el año 96 y el 2000 por Barcelona. Mi abuelo fue uno de los líderes carlistas que se repartían las circunscripciones con Francesc Cambó en la época de la Restauración, entre el 16 y el 20, y el 19, perdón. Mi padre se sublevó y fue uno de los fundadores de la Falange catalana. Mis hermanos estuvieron todos en la oposición al franquismo durante la universidad y después, como tú conoces bien, y yo fui conservador, diputado, organicé con Josep Pla la visita del príncipe de España a los escritores, el primer viaje que hizo a Barcelona, y conozco bien toda la génesis, bien, y procuro ser objetivo. Y tuve una profunda amistad con uno de los asesores de la película, que fue el historiador Benet. Benet, que he traído su libro, me acuerdo, que siempre... Benet, ¿no? Josep Benet, que es el que ha analizado el juicio con detalle sobre la muerte del presidente Companys, ¿no? La película... hay datos que bueno, es una película, un docudrama, pero que no son ciertos. No hay ningún voto particular, ningún general emitió un voto particular a la sentencia. Hay datos muy curiosos. El secretario instructor de la causa acabó asesinando a su mujer y suicidándose al cabo de 3 meses por razones que se desconocen y se ocultan también en la película. Es cierto que Companys y el consejero Ventura Gasol y un hermano de mi abuela materna, que era vicepresidente del Tribunal de Casació de Cataluña, que se llamaba Bertran de Quintana, sacaron a mucha gente de Cataluña, entre otros a mi propio padre y mi abuelo, que estuvieron 4 meses escondidos, pudieron salir gracias a un salvoconducto de la Generalitat. Después ellos también procuraron hacer lo mismo, sacando a gente de los campos de concentración que estaban en el sur de Francia e intentando que se pudiesen ir a América, ¿no? Exiliados. Pero la película tiene, como digo, cosas que son correctas, porque sí que es cierto que la Generalitat hizo algo, hizo bastantes cosas por salvar porque gente que los hubiesen dado el paseillo en la Rabasada, que era donde normalmente se fusilaba al amanecer en la época posterior a la sublevación. Hombre, sí que es cierto que también hubo muchos desmanes. Por ejemplo, todos los 27 monjes de Montserrat que fueron asesinados por el hecho de ser monjes, ¿no? Fueron unos años muy duros, muy oscuros, sobre los que no se ha dicho toda la verdad. Yo fui testigo esencial porque se le imputó en una de estas películas en televisión de Cataluña a mi padre haber participado directamente en el juicio como testigo. Mi padre, por ejemplo, fue citado tanto al juicio de Carrasco y Formiguera como al de Companys y no asistió, siendo militar. Se excusó diciendo que tenía que estar en Madrid. No es verdad, no estaba en Madrid. No fue, simplemente no fue. O sea, se quitaron de en medio. Era un tema que los militares tampoco tenían mucho interés en este tema y fue un secuestro, traslado y detención organizado especialmente por Serrano Suñer, quien era entonces el director general de seguridad, que era el conde de Mayalde, hombre, por una comprensible venganza en aquellos momentos, porque ambos habían sufrido en su propia carne el asesinato de una gran parte de sus familiares por parte de los llamados rojos o republicanos, porque claro, la historia está muy mal explicada. Yo recuerdo haber leído
a Jean Daniel, el primer director de Le Nouvel Observateur, que cuando decía que la primera vez que visitó España en el año 49, él creía y vino a España pensando que esto había sido una guerra civil entre demócratas y fascistas. Claro, y se dio cuenta que la guerra civil había muchos en el bando demócrata que no eran nada demócratas y muchos en el bando fascista que no tenían nada de fascistas. Entonces hay una confusión y todavía no hay una perspectiva suficiente para analizar esa época. Pero en síntesis, a mí la película me parece interesante, me parece que refleja con bastante detalle la heroica muerte de Companys y, bueno, no refleja lo que fue la historia, vamos, la historia catastrófica de la gestión, por otra parte, de la Generalitat. El juicio más duro hacia Companys, yo se lo he leído a Cambó, que escribe sobre Companys algo tan impresionante como esto. Si quieres, léelo, lo voy traduciendo. No había pertenecido nunca a la Lliga, se refiere a Companys, ni a ninguna capillita catalanista. No solo no había sido nunca catalanista, sino que en su primera juventud era claramente anticatalanista. Esto se está refiriendo a Companys. Era un revolucionario, un anti todo lo existente. Cuando las circunstancias le dieron el poder, se sintió un hombre de gobierno. Y ya que tenía que actuar como catalán, es posible que llegase a sentirse catalanista en los últimos años de su vida. Dice, el fusilamiento fue un inmenso error de Franco. Y se pregunta, ¿injusto? Dice, bueno, él, el 6 de octubre del 34, había cometido igual delito que los militares y fue indultado. En 1936, él hizo fusilar a todos los militares que se sublevaron. Esto lo dice Cambó en sus memorias. En fin, pues esto no lo refleja. Un juicio poco benigno sobre Companys. Miguel, ¿qué les dirías a nuestros espectadores sobre la película que van a ver? Bueno, yo comparto una buena parte de las cosas que se han dicho hasta ahora, de tal manera que voy a procurar reiterar lo menos posible y solo añadir alguna cosa que complemente lo dicho. Bueno, partiendo por el final de la intervención de Jorge Trías, efectivamente yo creo que y con ese juicio despiadado de Cambó, yo creo que la película es interesante, creo que la película refleja de una manera sustancialmente correcta esos hechos. Ahora bien, se trata, y esto es lo que no cabe olvidar, de una película apologética. Y claro, como es una película apologética, todo lo que entra, aun siendo históricamente en muchos casos correcto, está visto a través del tamiz de lo apologético. Entonces, claro... Y además se criba todo aquello que no favorezca la figura del... Desaparecen todos los elementos que tienen que ver con la guerra y cuando entran solo, o con la traición de octubre del 34... traición a la República, por cierto, no. Se omite y la única vez que entra de tapadillo a través de la intervención del abogado defensor. Es decir, que el abogado defensor lanza de alguna manera en favor es decir, que en el propio juicio, en el propio procedimiento que le está juzgando, se está viendo los aspectos favorables, mientras que la acusación es extraordinariamente pobre. De tal manera que el fiscal no representa verdaderamente la acusación contra Companys, representa un conjunto de cosas periféricas que no entran verdaderamente, mientras que la defensa, por otra parte, muerde verdaderamente en el núcleo de lo discutido. Yo creo que esto es muy importante, porque esto es lo que permite que una película que podríamos decir que narra cosas sustancialmente correctas sea verdaderamente mendaz. El resultado final psicológico que deja, porque la narración se hace de un modo tal que se trastocan los términos. Yo creo que esto es, desde mi modesto punto de vista, esto es crucial. Todo lo demás,
Bueno, yo sinceramente creo que en lo que se ha dicho aquí se han dicho cosas sustancialmente correctas. Companys procede de la izquierda, no es un catalanista, o mejor dicho, no es un catalanista como Cambó. De esto tendríamos que hablar luego probablemente a lo largo del programa. Pero esto es lo que marca un cierto catalanismo emergente y luego futuro, que va a ser ligado a la izquierda dura. También es cierto que Companys, por más que hubiera hecho algo en favor de salvar algunas vidas, no es menos cierto que él es el máximo responsable de todo lo que ocurre allí. Es decir, en realidad se trata de una persona que tiene grandes responsabilidades. Otra cosa distinta es un procedimiento de detención cercano al secuestro en el extranjero y su introducción en territorio nacional. Esto hoy, para todos los que son partidarios de que no hay perdón ni olvido y para todos los que son partidarios de una justicia penal internacional que no tenga fronteras de ningún tipo, será bien visto. Para quienes creemos que de alguna manera la justicia humana tiene que detenerse ante algunas cosas, que existe el tiempo, que existe la prescripción y que existen límites, pues a mí no deja de producirme disgusto ese tipo de procedimientos. Luego hay unas cosas menores, si se me permiten, que afean un poco la película, ¿no? Pues claro, cuando uno ve las secuencias del Consejo de Guerra, que probablemente son excesivas, dura demasiado y pierde un poco el interés, no tiene demasiada autenticidad o demasiado interés, me parece a mí, las escenas del Consejo de Guerra, pues claro, aparece una composición impar en la que el presidente del tribunal no está en el centro, en la que el fiscal lleva un uniforme con 2 estrellas de teniente coronel en la manga, mientras que la gorra que tiene sobre la mesa tiene solamente una de comandante, los rombos donde están el cuerpo al que pertenecen, pues es de caballería y no el de auditor de guerra en quien acusa. Digamos, hay algunos pequeños detalles que dejan mucho que desear desde el punto de vista de lo que es la composición de lo que es la composición y el desenvolvimiento del Consejo de Guerra. Yo por el momento ya digo, casi todo lo que se ha dicho lo comparto. Y yo añadiría como idea central de lo que yo quería decir sobre todo eso: no nos dejemos llevar por que la narración sea fundamentalmente acertada, porque el tono apologético, el tinte apologético distorsiona todo. Bueno, hay una cosa también muy evidente en lo que le ocurre a Companys, es decir, los delitos o los crímenes que se le atribuyen y que ciertamente él es responsable como mandatario máximo de la Generalitat, al menos de haberlos no amparado, pero sí permitido, ¿no? Esos delitos en la España nacional y en la España republicana, indudablemente... Sí, esos delitos si hubieran sido castigados con la pena capital. No, eso sí. Hubieran sido castigados con la pena capital, ¿eh? O sea, esto es así, ¿eh? Sin duda. Yo establezco una distinción, como bien ha dicho Miguel, con el procedimiento a través del cual Companys fue introducido en España. Pero los delitos... Sí, hubieran dado lugar. Si es detenido durante la guerra... Perdón que te interrumpa. En los dos bandos. Sí. Supongamos que un Companys del bando nacional hubiese sido apresado por las autoridades republicanas. Es que había pena de muerte, entonces. Claro. Bueno, hubo pena de muerte hasta la Constitución. Godet fue fusilado. Godet aparece en escena en la que Companys le pide que por radio emita un mensaje para impedir que continúe la sublevación, dado que ha perdido. Pero se omite cuidadosamente que Godet fue fusilado. Sí. Es decir, que por eso digo que la película es apologética. Jordi, terminamos esta ronda previa a la película contigo. Sí, no, yo... Unas pequeñas notas sobre la película. Yo coincido en que a mí me parece una película interesante y refleja bien, yo creo, 2 cosas de las que ya se ha hablado y que voy a intentar formular de manera algo distinta. Es decir, por una parte, yo creo que es un buen reflejo de la época. Es decir, es una película, lo decía Xavier, digamos, hecha en 1979 y que yo creo que realmente algunos de los elementos que aparecen, el público lo verá, responden mucho a ese momento de la transición. Eso por una parte. Y por la otra, a mí me parece una película que es un buen reflejo de lo que podríamos llamar el relato nacional
nacionalista catalán dominante. Digamos, cuando se hablaba, y yo creo que no es que el autor, digamos, aquí el director de la película intente destacar algunas cosas, ocultar otras. Yo creo que simplemente está recogiendo el relato que se ha ido construyendo en las décadas anteriores y que es el relato nacionalista dominante hasta hoy en Cataluña. Y en ese sentido, yo creo que por eso mismo se centra en esos momentos del 39-40. Porque, como tú decías, la debilidad de Companys es muy grande. El único momento en el que Companys no es débil, para decirle de alguna forma, en la que se muestra como gran personaje, Ante el como pelotón, político, ¿no? Es justo en ese momento, en el 39-40. Eso no lo ha hecho nunca antes, ni en el 31, ni en el 34, ni en el 36. Digamos, ese es el único momento. Y eso es lo que lo convierte en presidente mártir, por una parte, y como gran presidente de Cataluña. Digamos, es como si, digamos, ese martirio final le redime de todas las actuaciones anteriores. Y de ahí que me parece que la película parte de ese momento, porque no puede partir de otro. Y luego, a partir de ese momento, como se ve en la película, se recuerda su propia historia, pero sin entrar demasiado en ello. Estoy de acuerdo, en el 36 se cuenta justo ese momento en el que Godet habla por radio y hace esa locución, pero no se cuenta lo que está ocurriendo en la calle, para decirlo de alguna forma. En el 34 se cuenta, digamos, el discurso, él hace el discurso, pero no entramos en lo que significa el 34. Pero, en todo caso... La proclamación del Estado catalán. Claro. Y luego, en el 35, cuando sale de prisión, se vuelve a lo que es esa frase que entra dentro, a la frase que él pronuncia en el 35, lo de volver a luchar, volver a sufrir, volver a vencer, que es una de las grandes frases de la historia del nacionalismo catalán y del mito, y de todo el mito nacional. En todo caso, la película sí que da algunos apuntes, me parece interesantes, para entender alguna cosa de la prehistoria de ese Companys mártir. Es decir, aparece en un momento determinado, digamos, la conversación que se ha evocado antes con Layret y el Noi del Sucre, que nos permite entender que ese es un personaje, aunque no se diga, porque eso no forma parte de ese Companys mitificado, que es un personaje que viene de la izquierda obrera, aunque de orígenes claramente burgueses, de la zona de Lérida, nació en el Tarrós, pero rápidamente en unas opciones de izquierda, coqueteando en algún momento con el lerrouxismo y el anticatalanismo, coqueteando más adelante con el sindicalismo y la CNT, y de hecho en esa escena eso es lo que se está poniendo de relieve, el intento de convencer al Noi del Sucre de una coalición entre un cierto sindicalismo que está en la CNT y ese republicanismo no nacionalista, en todo caso. Luego tiene una cierta evolución, toda esa etapa de abogado que habéis comentado, de abogado sindicalista, se presentan las elecciones después del asesinato de Layret. Tiene una cierta, yo diría, transición desde ese anticatalanismo o antinacionalismo a un cierto catalanismo sin ser nacionalismo todavía. En el 31 proclama la República y le corrige al cabo de poco Macià, para decirlo de alguna forma, Macià que representa verdaderamente la opción nacionalista en el interior de Esquerra Republicana. Él no la representa, no la va a representar hasta el 33, cuando se sube al carro de Macià y aprovecha la muerte de Macià en las Navidades del 33 para suceder a Macià. Y ahí se convierte en un nacionalista, pero no lo ha sido. Sobre todo, si me permites un pequeño detalle, lo que estás diciendo, hay un momento que es en octubre, el 6 de octubre del 34, justo después del famoso discurso en que proclama la República Catalana, en que
se dirige, no me acuerdo a quién, a un colaborador y comenta, y eso es algo que está documentado, para que luego digan que no soy nacionalista. Bueno, claro. Porque esto era algo que él realmente tenía muy metido ahí dentro. Eso yo creo que lo podemos discutir luego, creo porque que hay muchas tesis, hay muchas hipótesis sobre esa cuestión. Una de ellas, digamos, hace unos años incluso Enrico Zelaida Cal ponía en relación esa transformación o ese paso hacia el nacionalismo, lo vinculaba con su mujer, con la segunda mujer, que es la que aparece en la película, con Carmen Ballester, y que es próxima a Estat Català, y en cierta forma Enrico Zelaida Cal interpretaba, y algunos han interpretado en ese sentido, que la conversión al nacionalismo es en cierta forma una manera de mostrar a su nueva mujer, incluso digamos, yo creo que no es un, digamos, que él también se lanza a la aventura del nacionalismo, y Octubre del 34 se podría explicar un poco de esa manera también. Decía el clásico Cherchez la femme, ¿no? Siempre hay una mujer detrás de todas las grandes... Oye, tenemos que dejarlo. Luego, después de la película, tendremos ocasión de seguir hablando sobre ella y sobre Cataluña, sobre el nacionalismo catalán. Les dejo a todos con Companys, Proceso a Cataluña, dirigida por Josep Maria Forn. Buenas tardes otra vez. Veíamos cómo en un gesto de gallardía última Companys se descalzaba antes de ser ejecutado para morir en contacto con la tierra a la que tanto daño había causado. Nuestra intención en Lágrimas en la lluvia es no perder el contacto nunca con nuestros espectadores, por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar todas sus sugerencias y propuestas. ¿Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava? Pues muchos correos como cada semana, Juan Manuel. Pedimos que nos enviaran mensajes en tropel y nuestra petición ha sido atendida. En general, a nuestros espectadores les gustaría que hiciésemos más programas sobre las mentiras de la historia. Por ejemplo, José Manuel Márquez disfrutó enormemente el pasado domingo con el film que ilustró nuestro coloquio, El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, y afirma que si la gloria existe, el cine de John Ford es su antesala, que es pura liturgia. Ford es un poeta que hace cine. Muestra don José Manuel su desacuerdo con algunas de las posturas adoptadas por nuestros invitados de la semana pasada y nos propone que dediquemos un programa al tema de las generaciones. ¿Cuántas son las que conviven hoy en España? ¿Cuáles sus rasgos definitorios, sus proyecciones, sus cambios más recientes, etcétera? Nos sugiere que para ilustrar el debate imitamos el film de Manuel Summers, el del rosa al amarillo, que trata el tema del enamoramiento en la España de los años 50. Más correos. Alejandro Torres propone que tratemos el tema del catolicismo contra o versus el protestantismo. Y Antonio Sebastián nos pide que hablemos del aborto a la luz de la película Belinda de Jan Negulesco. Nuestro grupo Conquense te felicita, Juan Manuel, por reivindicar la figura de Pío IX y alaba las intervenciones de dos de nuestros invitados más queridos, Andrés Gambra y Javier Paredes. Por último, Pedro Panadero desea que rememoremos la batalla de las Navas de Tolosa y Antonio Suárez desde Sevilla y Rocío Alcalá desde Oviedo nos piden que analicemos el papel de los intelectuales en la actualidad. Saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y ahí estaremos, María Cárcava y yo mismo, siempre dispuestos a atender esas propuestas y sugerencias. Seguimos tomando nota de los temas que nos sugieren. También lo hacemos de las películas, pero tienen que considerar una cosa: las películas es muy complicado puesto que no podemos disponer de todas ellas, concretamente las películas que nuestros amables espectadores nos sugieren, tanto del rosa al amarillo de Manuel Summers como Belinda, película de Jan Negulesco, son películas a las que no podemos acceder porque no forman parte de los catálogos que manejamos, pero tomamos cumplida nota de las sugerencias que nos proponen, como seguiremos haciendo siempre. Seguramente que en muchos de nuestros espectadores esta película habrá suscitado opiniones encontradas. Ciertamente es una película
que no deja indiferentes, porque es una película, como nos decía Miguel Ayuso, apologética, una película que toma partido y que incluso en su toma de partido y jugando con ese tono, como decía yo, casi documental que tiene, porque la película tiene mucho de docudrama, claro, hace elecciones absolutamente insostenibles. Por ejemplo, me comentaba Jorge Trías durante la emisión de la película que no existe constancia de que Companys fuese torturado. No, bueno, bastante tortura es separarle de la familia, secuestrarlo, tenía un hijo deficiente mental que le preocupó siempre muchísimo, fue su obsesión con sus hermanas, la misma entrevista final con sus hermanas fue dramática, pero yo de lo que había hablado con Benet y de lo que he leído de Benet no tengo constancia que hubiese sido torturado como se expone en la película. Es más, él llevaba siempre, era un hombre presumido, un pañuelo, el mucadó, el famoso mucadó blanco, que lo llevó siempre y fue fusilado con el mucadó blanco, que se tintó de sangre y me pidió Benet a ver si lo podía recuperar de alguno de los archivos o almacenes que hay en la Dirección General que tiene la policía en Madrid, y me acuerdo que me fui a donde tienen unos archivos impresionantes, a ver toda la documentación que había sobre Cambó. Incluso siendo diputado, algunos temas no me dejaron acceder a ellos. Me fui a Burgos a ver los archivos de la antigua Capitanía General, que son impresionantes. Los miles y miles de legajos de todos los juicios sumarísimos que acabaron, pues muchos de ellos en fusilamientos y otros en condenas a muerte, que después fueron conmutadas, como la del poeta Marco Sana, que también fue condenado a muerte. Todas con un procedimiento. O sea, hay dos tipos de, digamos, crímenes, entre comillas, que se cometen en la guerra civil. Aquellos que son unos crímenes legales, amparados por una legalidad, justa o injusta. Hombre, es patético, desde el punto de vista jurídico, que con arreglo a una ley inventada se le impute a Companys de conspiración para la rebelión, porque los que se sublevaron fue el ejército, no fue Companys. Companys se sublevó en el año 34 contra la República, pero no contra nadie en el año 39. Quien se subleva es el ejército y pierde la sublevación en Barcelona, esencialmente dada la actuación leal a la República de la Guardia Civil, que se pone al servicio de la Generalitat. Una persona que probablemente le repugnaba al general de la Guardia Civil o Escobar. Escobar, que ganó. Estuvimos considerando la posibilidad de poner una película sobre el general Escobar, que fue fusilado por Franco, y la historia suya novelada ganó un premio Planeta, que es interesantísima, la historia del general Escobar. Yo es que he tenido en mis manos los legajos, o sea, yo me he preocupado en ver el proceso, pero el proceso tal como está. El de Companys y el de Carrasco y Formiguera me los entregó personalmente el entonces, que era capitán general de Cataluña en el año 96, que me sirvieron para articular una defensa y para dárselo a Benet en el tema de la imputación que se pretendía hacer de mi padre, una imputación falsa totalmente, y Benet, con gran gallardía, historiador, no solo nacionalista, sino independentista, fue el que salió en defensa de mi padre en ese momento. Y bueno, y entonces yo es que los he tenido y me he preocupado en ir a los sitios donde están los documentos auténticos, porque una cosa son las opiniones históricas, que cada una tiene las suyas, y normalmente, pues claro, una opinión sesgas la historia, no es que la falsees, es que opinas sobre determinados acontecimientos, pero después están los documentos. ¿Qué dicen los papeles?
A mí me ha enseñado mucho un historiador, que no tiene nada que ver con este tema, que es se llama Tarcisio de Azcona, que no sé de qué orden es, si es dominico, que tiene una historia, a mi juicio, prodigiosa de la reina católica, de Isabel, donde prácticamente son fichas, que va extrayendo documentos. Pues a mí lo que me gusta es leer los documentos, no lo que opina Menéndez Pidal, que es muy interesante, o Ferran Soldevila sobre el compromiso de Caspe, por ejemplo, que si queréis después hablamos, que es donde empieza todo el follón de Cataluña, sino qué dicen los documentos, qué dicen los señores que se reunieron, qué dijeron en el juicio, quién asistió al juicio de Companys, cuál fue la actuación del abogado defensor, que era un militar, que fue dignísima, qué dijo el fiscal, los generales allí reunidos, ¿cuál era su opinión? ¿Qué decía el general Orgaz? Que estaba indignado de que le largasen, como él decía, vaya, que le largasen ese muerto encima, porque decía, es que eso que lo haga esto, los de la falange y esto, que los consideraban en el ejército como unos desarrapados, porque había, entonces era una unidad, al margen de que ya se había dictado en el bando franquista el decreto de unificación. Aquí cada uno, después de la guerra, campaba por sus respetos y hubo venganzas en el bando nacional tremendas y juicios absolutamente injustos, muchísimos de ellos. Miguel, ¿quieres hacer alguna yo... lectura posterior a la película que acabamos de ver? Sí. Vamos a ver, yo creo que efectivamente una guerra es algo muy duro, es algo que escapa de las situaciones ordinarias, luego por tanto no permite el enjuiciamiento, incluso jurídico, que se hace de las situaciones ordinarias. Y lo que ocurre después de la guerra pues es una represión legal severa, que está documentada en su mayor parte, más allá de efectivamente la represión paralela, que son esas venganzas, que más bien tienen lugar durante la guerra que no después de la guerra. Después de la guerra lo que hay exclusivamente es el enjuiciamiento por la jurisdicción militar de una serie de asuntos. El enjuiciamiento fue muy severo, pero no tanto como para que hubiera muchas penas conmutadas y muchas penas severísimas, finalmente, con el paso de los tiempos y de las sucesivas amnistías, convertidas en tiempos muy limitados. Eso cualquier historiador que se ha acercado a la represión de los vencedores de la guerra después de que terminara la misma lo puede constatar. O cualquier jurista que haya tenido un poquito de cercanía con la justicia penal y con la aplicación de las amnistías, ¿no? Que ha habido una gran cantidad. Bueno, esto, claro, todo esto, digamos, la película como apologética que es, convierte en truculenta toda la actuación de los agentes del bando nacional todavía durante la guerra y luego de los vencedores. La convierte en truculenta. Son truculentos los policías, que son torturadores, son truculentos los militares, un poco menos. Hay que decir que en realidad los militares quedan a un nivel un poco superior al de los policías. Y en cambio, Companys parece pues, un padre de la Iglesia. Claro, ahí hay una disparidad efectivamente en el trato que hace que sea muy chocante, que sea muy evidente. Es decir, no me parece que sea una aproximación razonable a los hechos. En su conjunto, otra cosa distinta es que haya habido una construcción ulterior. Jordi Canal antes aludía que en realidad esta película lo que hace es reflejar la construcción imaginada por el nacionalismo y por la izquierda y lanzada en los últimos 30 años. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un esfuerzo de discernimiento entre lo que son los hechos tal cual fueron, que fueron duros, pero que no coinciden, me parece, con lo que esta película deja traslucir. Ya digo, más que con lo que cuenta, con lo que deja traslucir. Jordi, una breve intervención también sobre la película. Antes de decir una cosa rápida sobre la película, quería comentar un par de cosas de lo que decía Jorge hace un momento.
Y en relación a ese pañuelo famoso con sangre, cuenta el director de la película en una entrevista de Josep Maria Forn que ese pañuelo, después de fusilar a Companys, lo recoge uno de los miembros del... Eso figura en el libro también. Exactamente. Y que luego ese militar tiene problemas... Y se lo quitan. Y ese pañuelo va a parar a los archivos de la policía que están aquí, en Pío XII al final, en aquella comisaría, una comisaría muy grande que hay, pero yo no lo encontré y yo creo que desapareció, porque sí he visto las fichas policiales de Companys y documentos originales que siguen en la policía. Algunos, en aquella época, ya digo, no, porque intenté mirar también los de León de Grell y no me dejaron. Porque yo llevaba entonces el proceso contra él en nombre de Violeta Friedman. Y la segunda cosa que quería comentar, pero yo creo que eso daría para una discusión de todo un programa, es el tema de los hechos y de los documentos. Sí. Y yo creo que los documentos, también los historiadores debemos entrar en la crítica del propio documento. Por supuesto. Y por lo tanto, los documentos explican muchas cosas, pero eso sería... En todo caso, volviendo a la película, yo decía en mi intervención anterior que era una película interesante y como historiador me parece una película muy interesante. Como espectador, como público, no me parece tan interesante la película, y yo creo que la trama, digamos, más documental, como decíais, y la trama más ficcional, para decirlo de alguna forma, yo creo que no acaban de encajar en esa película. Y por ahí se pierde. En términos cinematográficos la película deja bastante que desear. Aunque algunos de los actores son grandes actores. Eso sí, sin duda. Y el director, que es un hombre, vosotros lo sabréis mejor que yo, es un hombre que ha sido muy agasajado y galardonado por digamos, el oficialismo catalán. Es un hombre que ha dirigido el Instituto Catalán del Cine. del Cine catalán, eso que ha recibido las mayores condecoraciones que otorga la Generalitat. O sea, es un hombre, digamos, de la cultura catalana, con una trayectoria extensísima, una trayectoria que empieza en los años 50 y tiene películas muy interesantes en los años 50, en los años 60, pero yo creo que aquí, la verdad, me parece una película en donde falta mucho esa cosa que se llama la inspiración, que nadie sabe exactamente lo que es, pero que hace que la película resulte a veces su planificación muy pedestre. Sí, un poco elemental. Muy elemental, efectivamente. Todas estas películas un poco, porque acordaos aquella película Dragón Rapid de Camino, que también es una película, porque no está mal, pero, hombre, todas tienen un punto de invención, de ficción. Hace poco vi que estaban rodando una sobre el asesinato de Carrero Blanco y me acerqué y le dije al director, no me acuerdo quién era uno de estos, le dije, oye, el coche de Carrero Blanco no llevaba 2 banderas de España, un poco como lo que decía. Sí. No, pero llevaba una. Sí. O sea, ¿Pero qué era? ¿Balada triste de trompeta de Ales de la Iglesia? Sí, me parece que sí, una cosa. Decía, oye, creo que no, la intención el coche, no era hacer una recreación perfecta. El Dodge Dart llevaba una bandera, que era la del presidente del gobierno, no 2, una en cada lado. Pero bueno... se hizo una película sobre el asesinato de Carrero Blanco en tiempos, Operación Ogro. Bueno, y hay una película y un libro. Xavier, cerramos este pequeño mini bloque ya de comentario final sobre esta película, antes de dar paso a María Cárcava. Yo quería abundar en algo que antes de la película ha mencionado Jordi Canal, que me parece, y que ahora hemos estado comentando también un poco, esa clave trágica de la película, que tiene también mucho que ver y que es un poco la clave trágica incluso de la propia vida de Companys, como si efectivamente, por ejemplo, cuando lo detienen en aquel pueblo, me parece, de Bretaña, o donde está, ¿no? Hay una cierta, la película así lo presenta, ¿no? Una cierta voluntad por su parte, no de que lo pillen, pero casi, ¿no? Es decir, no hay realmente una sensación de estar en peligro, como si él, de algún modo, ya aceptara una especie de destino, ¿no? Y, en este sentido, hombre, no diré yo que quisiera realmente... Es verdad que está el tema del hijo, ¿no? Y es cierto, pero aún así el tema del hijo, claro, es un tema que al final él, pues, como me parece que le dice su mujer en aquel momento, hombre... te podrás cuidar del hijo mucho mejor si salvas la piel que si te detienen, claro. Por lo tanto,
hay algo que me parece que cuadra bastante con lo que decía antes Jordi, de este segundo Companys a partir del 33-34, es decir, cuando él es presidente de la Generalitat y luego con el 6 de octubre, convertido en una especie de héroe un poco de Cataluña, ¿no?, que acaba con el destino con que acaban los héroes, es decir, con un destino trágico, ¿no? A ver, un poquito más. Y la película Jorge. seguramente, Sí, lo que quiero decir es que frente a la realidad, la película, esto, digamos, a esto le da, pues claro, mucho más, un empaque mucho mayor que a otros aspectos. Yo, abundando en este aspecto final de la vida de Companys, heroico y mártir, que ha dicho tanto Jordi como Xavier, es que eso sí que está documentado, que Companys se queda y no se marcha, que pudo hacerlo por su hijo. Porque todo eso del dinero de la Generalitat y esto parece que, en fin, es una cosa también un poco inventada de... Parece. Él se queda y está convencido de que está protegido por la legalidad del gobierno de Vichy por su hijo, por el inmenso amor que tenía hacia ese niño, bueno, ese niño que ya era un poco mayor, que estaba, vamos, que era tenía retraso difícil. mental. Pero él no está bajo el gobierno de Vichy, no está en la Francia ocupada, sí. claro. A ver, Jordi. Sí, no, yo quería volver para dejarlo apuntado a la discusión anterior sobre la película. No, yo creo que habría que relacionarla con una película anterior que no dirige Forn, pero que sí produce Teide, que dirige Forn, que es La Ciutat Cremada. Ciutat Cremada. Y él precisamente intenta no hacer y no salirse un poco de los presupuestos, hacer una película mucho más modesta, porque con La Ciutat Cremada, que dirigió Antoni Rivas, digamos, él participaba como Teide y tuvo muchos problemas. Al final fue Jordi Pujol, a través de Banca Catalana, el que pone el dinero para que se termine esa película. Y ahora aquí, en esa película, Teide solo asume el 10% de la producción y es claramente consciente de que hay que hacer otro tipo de reconstrucción histórica. Una producción mucho más modesta, ¿no? Más modesta. Claro, en su modestia a veces llega, por ejemplo, vamos a ver, la historia esa paralela con ese grupo que pretende liberar a Companys del castillo de Montjuïc, que luego esa historia se queda en agua de borrajas. Claro. Eso parece con lo cual, que es una invención. que parece que, según yo sostenéis, no había oído que además nunca. jamás hubo ningún Nunca ha tipo salido de... eso. Si algo estaba documentado, mejor, además, no. era un Lo tipo yo de... lo desconozco, Era un tipo de violencia anarquista, nunca catalanista. Sí, pero es que si pretendes hacer una película como esta, que tiene un tono, repito, casi documental, claro, lo que no puedes es meter esta historia paralela inventada. Esto me parece una deslealtad con las condiciones básicas casi de estilo de la propia película, Bueno, ¿no? Juan Manuel, estaba el Maquis, eso sí, que funcionó en Cataluña hasta bien entrado los 50. Ya, pero quiero decir que Pero que si de interviniera verdad en Barcelona. hubo un complot, o llamémoslo creo como que no. queramos, o un intento de liberar a Companys del castillo de Montjuïc, claro, en una película de estas características, en donde se está trabajando con un material tan sensible, puesto que estás tratando con hechos históricos, me parece un poco descabellado, sobre todo dado el tono de docudrama que tiene la Pero es película. que Del mismo modo que también me parece, a pesar de que vosotros aquí habéis destacado pues, los casos en los que Companys, gracias a la ayuda de Companys, muchas personas se salvaron, hombre... También Barcelona fue una ciudad que durante los años que Companys fue presidente de la Generalitat había instaladas multitud de checas. Una ciudad sin ley. Sí. Claro, entonces, en fin, es que claro, es muy bonito, muy de héroe o de mártir ante la historia, decir, no, es que este hombre le salvó la vida a 20 católicos o a 200 católicos, ya. Y por culpa de este hombre murieron también 8.000 católicos. Quiero decir, esas cosas también hay que... sin desmerecer esos gestos personales, pero bueno... Bueno, es que en realidad había el intento de instaurar una república soviética en España. Eso Es que eso forma esa parte es la realidad. del contexto general de la guerra de Por España. eso, por que eso no estamos discutiendo aquí, por pero eso que personas como Cambó y esto, muchas personas Tenemos- apoyaron el alzamiento. Tenemos que dejar la figura de Companys, aunque a lo mejor sale de refilón a lo largo del programa, pero vamos a intentar adentrarnos un poco en la historia de Cataluña y de averiguar si existe alguna razón para invocar la existencia de una Cataluña fuera de España. María Cárcava nos introduce en el asunto.
Hacia finales del primer milenio comienza la progresiva desvinculación de los condados catalanes de los reyes franceses que durante 2 siglos habían sido sus señores. En 1137 el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, completaría este proceso contrayendo un matrimonio con la princesa Petronila de Aragón. Así el condado de Barcelona se integraba en la corona de Aragón bajo el mando del rey de Aragón. La lealtad de los catalanes a la corona de Aragón se mantendrá durante siglos, no exenta de algunas fricciones, como la guerra declarada entre 1462 y 1472, que enfrentó a Juan II, rey de Aragón, y a las instituciones catalanas defensoras de su hijo Carlos, príncipe de Viana. Tras la unificación de Aragón y Castilla, los monarcas españoles se cuidarán de respetar los fueros catalanes. Pero a principios del siglo XVIII, tras la muerte sin descendencia de Carlos II, el último de los Austrias, el conflicto sucesorio planteado entre los partidarios del pretendiente borbónico Felipe de Anjou y los partidarios del archiduque Carlos de Austria provocará que, una vez entronizada la facción borbónica, Cataluña, al igual que el resto de territorios de la Corona de Aragón, pierda sus fueros e instituciones. Mas no por ello los catalanes cedieron en su lealtad a España, como quedó de sobra probado en los heroicos episodios del Bruc o en el asedio de Gerona durante la Guerra de la Independencia contra la invasión napoleónica. Catalanes seguiremos encontrando en las campañas militares de Marruecos y en el desastre del 98, y los encontraremos participando activamente en la política española de los siglos XIX y XX. El propio Cambó, fundador de la Lliga Regionalista, afirmaba esto en 1931. Lo que nosotros queremos es que todo español se acostumbre a dejar de considerar lo catalán como hostil, que lo considere como auténticamente español, que ya de una vez para siempre se sepa y se acepte que la manera que tenemos nosotros de ser españoles es conservándonos catalanes, que no nos españolicemos ni un ápice manteniéndonos muy catalanes, en fin, que la garantía de ser nosotros muy españoles consiste en ser muy catalanes, porque lo contrario es ir contra la naturaleza y por lo tanto debe acostumbrarse la gente a considerar este fenómeno del catalanismo no como un fenómeno antiespañol, sino como un fenómeno españolísimo. Con estos antecedentes preguntamos esta tarde a nuestros invitados: ¿existe algún fundamento histórico para considerar a Cataluña una nación desligada de España? Miguel, acabas de publicar este libro, El Estado en su laberinto, ¿no? Que sí, mientras yo lo leía estos días y preparaba este programa, pues ciertamente contiene reflexiones muy interesantes que nos permiten entender mejor algunos de los procesos históricos que han ocurrido en España en los tiempos modernos, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, en el primer capítulo de la identidad nacional y sus equívocos. Hablas del concepto de patria y del concepto de nación. Y hablas también de los nacionalismos, ¿no? Que consideras, digamos, una exasperación del concepto de nación. Si tuvieras que integrar todas estas reflexiones que haces en lo que es la historia de Cataluña y la historia de España, ¿qué momentos destacarías? Estoy seguro que algo tendrías que decir, por ejemplo, sobre ese conflicto, esa guerra de sucesión, ¿no? Sí. Bueno, si me permites, me remonto un poco más atrás con 2 pinceladas y entro a continuación en lo que me preguntas. Porque en realidad la respuesta teórica es la transformación del concepto de nación. Es decir, la nación es un concepto cultural, es una realidad existencial, humana, que es ajena a la política. La nación se integra luego en comunidades políticas y durante mucho tiempo, durante todo el medievo y durante toda la edad moderna, en el mundo hispánico, el mundo europeo es otra cosa diferente, podríamos encontrar la existencia de una comunidad política que está integrada por diversas realidades culturales que podemos llamar nacionales y que sería bueno seguir llamando nacionales, pero que la intoxicación ideológica del lenguaje moderno hace que haya que tomar algunas precauciones, ¿no? En el caso de Cataluña, yo creo que estamos en presencia de uno de estos casos en los que realmente estamos con un conjunto de caracteres culturales y sociales que justifican plenamente que se haya podido hablar de una nación. Tiene una larguísima trayectoria desde la época de la marca hispánica, de su independización de los carolingios, pero desde el inicio esa catalanidad es plenamente hispánica, es plenamente española, desde el inicio. Es que incluso caracteriológicamente
más allá de las diferencias que existen entre los distintos territorios hispánicos y las distintas tradiciones hispánicas, a mí me parece muy evidente que en la propia historia de la Cataluña medieval no es una historia profundamente diferente de la Castilla medieval. Existe una unidad de acción y de fe en la empresa de la Reconquista. En realidad, la Reconquista es la que marca las naciones culturales en el mundo hispánico. Hay tres formas fundamentales distintas de la Reconquista. La que recoge la idea imperial visigoda y que se asienta en Asturias y luego en León. La que podríamos decir que es una variante de esta, pero que tiene una singularidad étnica original y posteriormente cultural y jurídica, que es el mundo vasco, que es el mundo castellano. Esto a los nacionalistas vascos les hará que se les salgan sarpullidos, pero probablemente el modo vasco de la Reconquista es el modo castellano. Y finalmente el modo mediterráneo, ese modo que es Cataluña, que es todo lo que luego va a ser la corona de Aragón, pero que tiene singular fuerza en Cataluña. Tiene singular fuerza. Entonces, eso desde el inicio, pero podemos encontrar testimonios múltiples. Podemos encontrar testimonios de Jaime I diciendo que Cataluña es uno de los reinos más bellos de España. Podemos encontrar las declaraciones de teóricos como Eiximenis hablando de la pureza de Cataluña en España. Podemos encontrar las crónicas de Pedro el Ceremonioso hablando con total naturalidad de España. Es decir, cuando uno ve todos los textos medievales, es que no hay una dialéctica entre Cataluña y España, hay una natural pertenencia, integración múltiple. ¿Cuándo surgen, y podemos decir que hay algún momento en el que surgen problemas? Sí, las fricciones surgen en muchos momentos porque se trata de identidades que han tenido una independencia política superior, pero que se han ido posteriormente integrando en un universo cada vez más complejo. Y por eso está, por ejemplo, el momento que no ha sido evocado por María, pero que podría haberlo sido como antecedente muy importante de la Guerra de Sucesión, que es la Guerra de 1640, Exacto. que tiene una importancia extraordinaria, porque ya implica un primer momento en el que ante una política del conde-duque de Olivares, digamos centralista, se podría decir imitadora de Francia, aunque solo sea parcialmente, se produce una reacción por parte de los catalanes que quieren seguir apegados a sus leyes, a sus tradiciones, a sus instituciones, a su modo de regirse, lo cual es perfectamente razonable y que yo comparto. Ahora bien, esta guerra en la que entra insidiosamente Francia. Francia, el enemigo natural e histórico de Cataluña no es Castilla y no es el mundo hispánico, es Francia. Esto hay que decirlo porque históricamente es así. Y Francia interviene de modo insidioso en ese conflicto que se resuelve favorablemente. Y luego, y aquí es donde viene el misterio, las ironías de la historia o de la providencia, cuando muere Carlos II sin sucesión, después de haber intentado dejar al príncipe elector de Baviera, que desgraciadamente muere pocos meses después de ese primer testamento, porque si esto no hubiera ocurrido, el conflicto internacional se habría ahorrado, porque el problema se trataba fundamentalmente de un problema internacional. Se trataba de que, por un lado, Austria no admitía que pudiera haber una unión dinástica entre las Españas y Francia, y por otra parte Francia no admitía que pudiera mantenerse una unión dinástica entre Austria y las Españas. Y esa lucha, ese conflicto, es un conflicto internacional, en el que se mezclan muchas cosas. Se mezclan elementos religiosos. Y los catalanes, en un momento determinado, considerarán que las tropas que están en defensa del duque de Anjou, pues no respetan tradiciones cristianas, pero al mismo tiempo también los catalanes tienen como aliados a los tradicionales herejes, como los holandeses o como los ingleses. El asunto es muy complejo. Cataluña primero rinde fidelidad a Felipe V, al duque de Anjou, y es solamente en un momento posterior en el que, entendiendo que se han empezado a producir contrafueros, da un cambio y se suma a la causa del archiduque Carlos de Austria. En resumen, pretender que la guerra de sucesión es una guerra nacional con la que termina la historia de Cataluña, como se ha dicho en el título de algún libro famoso, es completamente falso. Es un fenómeno fundamentalmente internacional, fundamentalmente dinástico, fundamentalmente complejo, en el que es verdad que los catalanes defienden sus tradiciones, como es verdad que los castellanos también de alguna manera combaten a los ingleses y a los holandeses. Y sobre todo,
cuando el final de la guerra es verdaderamente emocionante, ese momento en el que, pese a que Felipe V le ha pedido muy duramente al duque de Berwick que no admita ningún tipo de negociación y que es una capitulación pura y simple, que no hay negociación de la rendición, el duque de Berwick se porta de una manera muy prudente, como es sabido, no entra inmediatamente, deja pasar 24 horas y cuando entra en Barcelona no se produce ningún acto de pillaje, ningún acto de saqueo, la gente está viviendo como en todos los días, los soldados entran disciplinadamente hacia los cuarteles que se les han asignado en un gesto verdaderamente maravilloso. Pero es que el momento previo, el último bando, el famoso bando del 11 de septiembre, resulta que es un bando españolista en grado sumo. Es que se menciona en 2 ocasiones que se lucha por la libertad del Principado y de toda España. Es decir, toda la manipulación que posteriormente se ha hecho en este sentido es producto de la ideología nacionalista que, como solamente puede ver con los ojos del nacionalismo moderno toda la realidad histórica, la distorsiona convirtiendo toda la historia media y moderna a la luz de lo que son los prejuicios ideológicos del nacionalismo contemporáneo. Pues sobre todo eso seguiremos hablando, será en un minuto después de la publicidad. En el anterior bloque, Miguel Ayuso nos hacía ese rápido recorrido sobre la historia de Cataluña entrelazada con la historia de España e inmediatamente, mientras hablaba, el resto de contertulios me pedían también la palabra. Jordi. Sí, no, yo quería decir que el siglo XVIII y lo que contaba Miguel es muy importante, pero que la clave, yo creo, de lo que estamos discutiendo aquí está a finales del siglo XIX, que es en el momento en el que el nacionalismo nace y crea o construye, más que crear, construye la nación. Sí, sí. Y es a partir de ese momento que se escribe una historia, un relato nacional que hace que todo lo que ha ocurrido anteriormente parece que sea una evolución, que nunca lo ha sido. Eso es una construcción de finales del siglo XIX. Y en ese momento, finales del siglo XIX, coinciden unos cuantos elementos que propician ese surgimiento del nacionalismo catalán y la construcción de una nación catalana y todo el proceso de nacionalización en sentido catalán que se produce sobre todo a principios del siglo XX, en la Segunda República y desde la transición hasta hoy. Y lo que coincide ahí es una cierta crisis en la propia nacionalización española, el 98 o todas las crisis de finales de siglo y además la existencia de un grupo de personajes industriales, políticos, ahí tendríamos a los Prat de la Riba, intelectuales, que se lanzan a la construcción de un nacionalismo. Eso es indudable. Eso es y indudable. utilizan los materiales del pasado. Esa historia, esa lengua, esas leyes, esos viejos fueros, pero son ellos los que cuadran todo eso. Lo que no podemos es, yo creo que esa es la perversión, digamos, intentar como si eso fuera lógico, que la evolución necesariamente nos llevase ahí. Nos podía haber llevado a muchos otros sitios. Valencia tenía una historia también propia, una lengua particular, había pertenecido a la Corona de Aragón y no nace un nacionalismo. O Aragón, o Navarra. Por lo tanto, yo creo que finales del XIX es el gran momento para explicar por qué estamos donde estamos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también sí que creo que es importante que nuestros espectadores conozcan pasajes, episodios de la historia de España y catalana que indudablemente sí han dejado una huella, ¿no? Porque indudablemente el nacionalismo, como tú muy bien has dicho, a finales del siglo XIX... lo que hace es una relectura romántica de la historia catalana, introduce una serie de mitos, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que ha habido una serie de episodios
aquella cita que yo hacía de Tirso Molina, que los catalanes han sido celosísimos en la defensa de sus privilegios a lo largo de la historia, o de sus fueros, o de sus instituciones, y sí es verdad también que yo creo que precisamente lo que se recuerda en este día en Cataluña, que es la abolición, digámoslo así, de los fueros e instituciones. Bueno, no se celebra eso, naturalmente, se recuerda la toma de Barcelona, pero evidentemente la victoria de Felipe V sí que va a traer la abolición de esos fueros o de esas instituciones que en otras partes de España sí fueron respetadas, ¿no? Y yo creo que eso sí pudo ser utilizado luego por el nacionalismo para resucitar una conciencia de agravio, ¿no? Eso sí que creo que es indudable. Sí. Vamos a ver si soy capaz de resumir un poco lo que yo creo. Efectivamente, el nacionalismo es un invento relativamente moderno del siglo XIX que surge con los movimientos románticos. Hay un nacionalismo como el catalán que sí está basado en unos criterios más o menos históricos, y hay un nacionalismo puramente inventado que es el nacionalismo vasco. Hay un librito, un opúsculo de Fray Justo Pérez de Urbel, donde demuestra palabra por palabra cómo toda la colonización del norte de Burgos y Castilla es una creación de los llamados vascones, ¿no? La reconquista, efectivamente, se hace de norte a sur, paralelamente entre, por un lado, Castilla. No existen los vascos ni los vascones. Y por otro lado, sí, la corona de Aragón, los reyes de Aragón, que son los condes de Barcelona. Hasta el punto que con el matrimonio de Jaime I, me parece que es con la hija de Alfonso X o viceversa, Murcia, que es conquistada por los catalanes, se la da a su suegro, que es Alfonso X, si mal no recuerdo, porque ellos no tenían población, que este ha sido siempre el drama de Cataluña. Cataluña, por un lado, no ha tenido población, siempre ha tenido que importar población de fuera, y después su gran drama histórico, llamémosle así, es la falta de descendencia de sus príncipes. Primero, cuando muere Martí el Jove, que es el hijo de Martín I el Humano, después de la gran victoria del Alguer, para celebrarlo y festejarlo, se pasan 4 o 3 días, que al final vuelve en una nave con un crespón negro que le anuncian al rey que su hijo ha muerto. Se ha quedado sin descendencia. Intenta un nuevo matrimonio, y al final se produce ese patético episodio en que se le pregunta: ¿qué es, majestad, señor, lo que tenemos que hacer? Y dice, lo que tenemos que hacer es poner el tema de la sucesión en manos del Consejo de valencianos, aragoneses y catalanes para que decidan. Y él hace una especie de sonido gutural que dice «oc», que significa sí. Y sobre ese famoso «oc» se monta todo un espectáculo histórico-político que todavía en La Vanguardia se pueden leer artículos como si hubiese ocurrido anteayer, unos a favor, otros en contra del llamado compromiso de Caspe, ¿no? Y el segundo gran episodio es la muerte de Carlos II, donde Carlos II no era rey de España, era conde de Barcelona, rey de Aragón, o sea, tenía lo que se llamaba el título largo, que esto lo ha estudiado muy bien en el libro sobre la Constitución española que dirigió Óscar Alzaga, Miguel Herrero de Miñón, sobre lo que es el título corto de rey de España y el título largo. Bueno, a todo esto viene el siglo XIX. Bueno, en el siglo XVIII los principales defensores... viene el decreto de nueva planta, que es la llamada abolición de los fueros. Es un decreto unificador de la justicia en línea con la máxima modernidad, que es la creación de la Corte de Casación en Francia, para evitar la venalidad de los jueces y la justicia, pensando que cuanto menos proximidad haya, pues mayor independencia habrá judicialmente. Y se respetan
de hecho, muchos de los otros fueros que habían en Cataluña. Hasta que la intelectualidad, lo más granado de la intelectualidad catalana, Dou, Finestras, Capmany, en el siglo XVIII, claman diciendo que España es lo que hay que abrazar. Bueno, de hecho, el primer presidente de las Cortes españolas después en Cádiz, me parece que es Lázaro de Dou, que es catalán. Y entonces, bueno, y es Carlos III el que suprime la prohibición que tenían los catalanes de comerciar con América. Bueno, entonces, claro, abrazan a los Borbones, porque los Borbones es la salvación de Cataluña. ¿Qué ocurre? Después viene todo el movimiento catastrofista, que para mí es funesto, de la llamada generación del 98, donde no hay un solo pensador que defienda a España. Llegando incluso, en el caso de Ortega, a decir que nuestra historia es que no hay nada que la salve. Quizá dice algún episodio del reinado de Carlos I, pero nosotros leemos ahora a Zorín. Es tremendo el paisaje de esos pueblos polvorientos, decadentes, tristes, amargos de Castilla. Claro, viene Valentí Almirall en el siglo XIX y lo que añora en una Cataluña pujante y que empieza a despegar económicamente después de varios siglos de decadencia, es decir, nosotros lo que queremos tener es túneles como en Suiza, y surge verdaderamente un nacionalismo basado en un movimiento romántico y literario y basado en un movimiento económico muy pujante que se contrapone a una España, como decía Machado, miserable, ayer dominadora, que envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora. Y de ahí nace el nacionalismo catalán. Todo lo demás, hombre, pues son temas discutidos y discutibles, la guerra civil, el desastre de los 40 años de franquismo, aunque también con sus matizaciones. Quienes hacen todo el despegue económico de España son catalanes. ¿Quiénes son? Ullastres, plan de estabilización. López Rodón, los planes de desarrollo. Sardá, reforma del sistema bancario. Udina, todo el plan de carreteras. Mi modesto y querido padre, que fue el que hizo el Gran Madrid, el Plan General para la Ordenación Urbana de Madrid. E idean una idea genial, que es romper el sistema radial de comunicaciones que se consolidó en la época del general Primo de Rivera. Y unen el puerto de Bilbao con el de Barcelona para, mediante un eje, o sea, es decir, donde se potencia Cataluña es en el franquismo, con una idea además política, que es la idea de Cambó, que sostiene que hay que igualar España, el resto de España, a Cataluña, entre otras cosas, porque así Cataluña tendrá un mercado mucho más amplio y la riqueza beneficiará a todos. De hecho, en el tardofranquismo, Barcelona es la capital cultural de España y en este momento Barcelona, aparte de un parque temático turístico interesantísimo, a lo sumo es la capital de Cataluña, pero no tiene esa pujanza cultural y esto que tuvo en su época. El nacionalismo ha sido letal para Cataluña y de ser una potencia económica no es en este momento el motor económico de España. Aparte de la crisis y todas esas historias, el motor económico de España ahora es Madrid. Vamos a ser claros, donde por cierto hay o somos 100.000 catalanes los que habitamos aquí y ninguno estamos en ningún oficio menestral, ¿eh? Todos estamos en puestos dirigentes, con lo cual, hombre, el nacionalismo catalán al extremo que se está llevando a mí me parece letal. Y yo hay cosas que sí las comprendo, o sea, el amor a Cataluña, determinadas conceptualizaciones incluso contradictorias que se hacen en la Constitución, la distinción entre naciones y nacionalidades, en fin, todo eso es encajable, ¿no? Pero después la historia va por donde va. ¿Y a dónde nos conducirá la historia? Pues yo no creo que sea viable en este momento una independencia. También dependerá de todo el futuro de Europa, del euro. En fin, la historia es algo
vivo. No, Bueno, más que viable, no ha muerto, más que viable, no ha aquí lo que muerto, estamos como discutiendo es si diría tiene Fukuyama, algún sentido ¿no? histórico, Oye, ¿no? me he extendido ¿O tiene demasiado, perdón. No, que digo que más que a discutir si es viable o no, Sí. ¿no? Pues, Bueno. que para eso tendríamos que tener unos conocimientos económicos que seguramente... Hombre, viable sí lo es. Estábamos discutiendo si tiene sentido histórico, si tiene alguna razón de ser Yo creo histórica que o no la pues mira, en independencia resumen, de Cataluña. creo que sí tiene una razón, o sea, una razón histórica. Sí la hay. Hay una entidad catalana. ¿Sí? Hay una lengua. A Fernando el Católico le llamaban el viejo catalán. Pero además tenía cosas caracterológicas de los catalanes y él se expresaba en catalán. En el franquismo, todos estos que hicieron las reformas económicas, todas las hicieron en catalán, ¿eh? Con independencia de la repercusión del Que quede catalán. claro que Jorge ha dicho que sí tiene un sentido Pero es que yo histórico creo- la independencia de Cataluña. Hombre, Lo has dicho tú, ¿eh? Lo has dicho tú. Yo no sé si ahora alguno de estos mitos sentido te quiere histórico, rebatir. Vamos a ver. sentido histórico sí lo tiene. Otra cosa es que no sea realista, Yo antes pero de- sentido histórico. Primero Xavier y luego Miguel. Xavier. Antes de hablar de la independencia, yo quería hacer un par de apuntes a lo que se ha dicho antes. En general, parte de lo que quería decir ya se ha dicho, pero solo un par de cosas. Yo creo que, vuelvo al 17 o al 18 también, ¿no? Yo creo que tanto en un caso como en otro, lo que es muy visible es que realmente no hay una voluntad por parte de Cataluña de conservar unos determinados privilegios, es evidente, pero no hay una voluntad tampoco de constituirse, como se puede llamar así, en nación. Porque lo que los catalanes tienen en la cabeza es buscar otro que les proteja. Es decir, Francia o el imperio austrohúngaro, pero no, evidentemente, no el establecerse como Estado-nación, ¿no? Y yo creo que esto es constante en la historia de Cataluña. Yo creo que esto es constante. Antes de esto, otra anotación de lo que se ha dicho antes. Estamos hablando siempre de Cataluña, España. Claro, hay una entidad mucho más compleja detrás, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII. Yo creo que efectivamente ya hay partes, digamos, y eso se ve muy claramente en la guerra de sucesión, ¿no? Hay una parte de la sociedad catalana que efectivamente tiene un determinado punto de vista y unos determinados intereses, y otra parte de la sociedad catalana que tiene otras. Y de aquí viene que, en cambio, todo se nos presenta, y así lo leemos hoy en día en los libros de texto, ese continuo del que hablaba Jordi antes, ¿no? Parece, y es ahí para mí la gran tragedia, y ese es otro tema, ya sé que no es del programa de hoy, pero el de la enseñanza hoy día en Cataluña no es únicamente la imposición, digamos, del catalán como lengua única de enseñanza, es sobre todo, o es también, el hecho de que lo que se enseña, y además muy a menudo desde la más absoluta incultura, es decir, muy a menudo los maestros que enseñan esto pues no saben más que el libro de texto que están leyendo, no saben más que esto, y ahí se dice, eso sí, que el 11 de septiembre pues fue pues todo un pueblo alzado en armas defendiendo sus barbaridades de este tipo. Y eso sí que realmente es dramático, ¿no? Yo creo que luego, volviendo ya para acabar con lo que decíamos la independencia, creo que efectivamente Cataluña nunca ha tenido este deseo de independencia o de ser realmente una nación, en el sentido que es la definición que a mí me gusta, que es la de Renan, la de realmente de un grupo de ciudadanos dispuestos a vivir juntos, ¿no? Que esto es lo que realmente somos, yo creo, los españoles, sobre todo desde el año 78. Es decir, desde mucho antes, por supuesto. Pero digo sobre todo desde el año 78 porque realmente una Constitución que en aquel momento parecía resolver pues muchísimos de esos problemas de los que estamos hablando ahora, ¿no? Seguramente no los resolvía, pero parecía que estaba pues, encauzado y que había ahí un camino por el que había que seguir y por el que no se ha seguido, ¿no? Decía Gaziel, ya para acabar, me acuerdo de unos artículos de los años 20, Gaziel escribía en La Vanguardia y estaba siempre peleándose con los catalanistas que escribían en la publicidad, que eran los de Acción Catalana, ¿no? Que eran el catalanismo más radical, ¿no? Y allí pues estaban siempre haciendo pues
manifestaciones, expediciones a París para que ondeara pues, una bandera catalana en medio de los Campos Elíseos. Y Gaziel se reía de toda esta gente diciendo, pero ustedes no se dan cuenta que no hay Estado más centralista que el francés. No se dan cuenta de que buscar la protección del Estado francés para convertirse en lo que ustedes pretenden, parece ser, es decir, pues una Cataluña independiente, que será mucho peor, que el Estado español es infinitamente más benigno, ¿no? Miguel, muy brevemente, por favor. Porque brevísimamente. Yo creo que uno de los... tema. Yo no comparto el asunto de Renan, pero no es el momento ahora. Yo lo único que quería decir es que el catalanismo lo que ha pretendido, el nacionalismo catalán lo que ha pretendido es que España es un Estado y Cataluña una nación. Esto es una manipulación. España es un conjunto de naciones que se han integrado y fusionado a lo largo de la historia y que conservan sus identidades. Pero esas identidades no tienen por qué tener repercusión política y eso es lo que yo niego y eso es donde está la manipulación del catalanismo. Y por eso creo que tampoco tiene razón Trías cuando decía que él comprende. No, yo creo que una cosa es que haya una serie de rasgos originales de Cataluña que justifican un ámbito propio y otra cosa distinta es ver ahí la posibilidad de la constitución de un cuerpo político propio que no ha sido nunca. Vamos a María Cárcava nos va a hablar un poco del nacimiento y de la constitución del nacionalismo catalán y vamos a seguir hablando porque de alguna manera vosotros ya os habéis metido en harina. Los orígenes del nacionalismo catalán debemos buscarlos en un movimiento cultural de tipo romántico, la Renaixença, surgido a mediados del siglo XIX y consolidado en torno a una burguesía culta que quería recuperar el uso del catalán como lengua literaria. Poetas emblemáticos de este movimiento fueron Joan Maragall y Jacinto Verdaguer, pero serían políticos burgueses como Prat de la Riba o Cambó quienes darían forma política al nuevo movimiento. Cambó en sus memorias señala lo siguiente. La pérdida de las colonias provocó un inmenso desprestigio del Estado. El rápido enriquecimiento de Cataluña, fomentado por el gran número de capitales que se repatriaban de las perdidas colonias, dio a los catalanes el orgullo de las riquezas improvisadas, cosa que les hizo propicios a la acción de nuestras propagandas dirigidas a deprimir el Estado español y a exaltar las virtudes y merecimientos de la Cataluña pasada, presente y futura. Esta exaltación, fundada en una propaganda que, como el propio Cambó reconoce, incorporó algunas exageraciones y algunas injusticias, y esto acabaría provocando el odio hacia lo español. Claro que este odio no impidió que la burguesía nacionalista, ante los desmanes del sindicalismo anarquista durante la Semana Trágica de 1909, cerrara filas en torno a la represión ordenada por el conservador Antonio Maura. Tampoco que tras la huelga general y las movilizaciones obreras de 1917 colaborase con los partidos dinásticos, sosteniendo más tarde la dictadura de Primo de Rivera y financiando el levantamiento del 18 de julio. Pero la manipulación de la historia llevada a cabo por el nacionalismo conservador tendría efectos devastadores en los años previos a la Guerra Civil, formando una aleación explosiva con las ideologías marxistas, anarquistas y comunistas y dando lugar a partidos como Esquerra Republicana, que con Francesc Macià y Lluís Companys al frente ganó las elecciones de 1931, aceleró el proceso de autonomía con la promulgación del Estatuto en 1932 y en el 34 proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Tras la Guerra Civil, el nacionalismo catalán inventó la quimera de una Cataluña republicana sojuzgada por una España franquista, olvidando que la guerra civil en Cataluña supuso el ensañamiento de catalanes contra catalanes. Y así se magnificó la represión del 39 y se ocultó la desatada por anarquistas e independentistas en el 36. Fruto de un siglo de manipulaciones es el estado actual de las cosas, en el que el rechazo a España se plasma, por ejemplo, en medidas educativas sectarias como una política educativa que trata de erradicar la enseñanza en castellano de las aulas. ¿Creen nuestros invitados que exista algún modo de detener este proceso de manipulación? Jorge, bueno, empezamos por ti, pero sí. No me digas que la forma de terminar es la independencia de Cataluña. No, de todas las cosas, yo creo que con mis propios actos he demostrado justo lo contrario. Es una broma. Ya, pero es que yo discrepo en que España haya sido nunca una nación de naciones. Sería un conjunto de reinos que no tienen nada que ver con el concepto de nación, que es un concepto netamente del siglo XIX. De hecho,
cuando una comisión de catalanes se acerca a París, cuando se está en plena conferencia de Versalles, lo recibe Clemenceau y entonces le plantean la necesidad de crear como una nación en Cataluña, y entonces Clemenceau se levanta de la silla y dice, pas d'histoire, monsieur. O sea, ya eso es lo que faltaba, ya nos faltaba solamente eso. Ahora, la creación de una república, de una nación catalana en el sur de... La única etapa que ha sido independiente, Cataluña, más o menos, fue de 1640, fueron 10 o 12 años. Hasta el 52. Al 52, sí. Hasta que entran las tropas de Felipe IV en Lérida. Y fueron estuvieron al servicio de la corona de Francia. Bueno, fue tan terrible lo que tuvieron que padecer los catalanes y en Cataluña al servicio de Francia, que recibieron a Felipe IV nuevamente como un libertador. Uno de los cuadros de Felipe IV pintados por Velázquez que se conserva, me parece que es en la colección Flick de Nueva York, que es ese cuadro tan bonito que está con el traje plateado, es el que se expone en la catedral para que los catalanes vean la majestad del rey. Y a partir de entonces es cuando empieza una especie de idilio entre Cataluña y... Jordi. Sí, yo quería decir algo sobre la cuestión de la nación y también la cuestión del independentismo y de la independencia que habéis introducido. Y yo creo que como mínimo en la época contemporánea, 19 y 20, del 18 para atrás, yo creo que hay que reflexionar, y tú lo decías, Miguel, sobre la cuestión de la nación de manera distinta. Yo creo que en el 19 lo que se está construyendo como nación es la nación española. Y con la participación de los catalanes, muy claramente, que participan como una parte de esa nación. Lo que cambia a finales del 19 es la introducción de esa idea por parte de esos grupos nacionalistas de que la nación es Cataluña y el Estado es España. Y por lo tanto, y ese es el principio que puede llegar hasta la independencia, si la nación es Cataluña, como toda nación tiene derecho en un momento determinado a convertirse en Estado. Que esa es la base. Pero eso no se hace a lo largo del siglo XX, porque el independentismo es totalmente minoritario. Pero eso con matices. Prat de la Riba, hombre, leyendo sus textos, son textos claramente independentistas. El propio Cambó le dice, me parece que fue Maura, ¿no? Le dice, usted lo que quiere ser, bueno, que hubo un pacto después, el pacto Maura-Cambó, usted quiere ser Bismarck en España y Bolívar en Cataluña. Pero... Al tiempo que se creaba la nación española, se iba fraguando un nacionalismo catalán, que por un lado, en el lado más burgués y empresarial, lo representaba la Lliga de Cataluña, y después no nos olvidemos del carlismo y de las guerras carlistas. Hay algo que... Vamos a dejar que termine y luego... No, cierta brevedad. Digamos, yo creo que ahí, con esa idea de nación y Estado, digamos, yo creo que Prat lo dice, pero en ningún momento se lo plantea, porque en ese momento de Prat ya funciona el nacionalismo tal como está. Lo que ocurre es que ahora se puede plantear lo mismo que planteaba Prat, pero como la situación histórica, política es otra, se pueden sacar conclusiones distintas, que es lo que autoriza, si Cataluña es una nación, España es algo artificial, pues convirtamos esa nación Cataluña en Estado. Pero, digamos, yo en ese sentido, y para volver a la pregunta que tú hacías antes, yo creo que el hecho de que haya o no argumentos históricos que avalen la independencia, eso es lo de menos. Digamos, porque eso depende de determinadas voluntades. Y esas voluntades son las que finalmente harán cuadrar, si se quiere, las cuestiones históricas. Pero eso son las de menos. Yo creo que hay que entrar en la dinámica actual del nacionalismo, en la que es un nacionalismo que se alimenta permanentemente del movimiento y, por lo tanto, está en continua evolución y en continua superación. Y eso es lo que nos puede llevar, digamos, a un momento determinado
a plantearnos realmente la cuestión de la independencia. Como que podrá parecer algo, a algunos les parecerá lógico, pero es algo, no es tan lógico ni natural, es algo totalmente construido y que depende de determinadas voluntades políticas. Miguel. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Jordi Canal. Yo estaba haciendo un análisis del término de nación y de nación, de naciones, o como se quiera hablar de esto, antes del 19. Es decir, una significación histórica y tradicional de la nación y no la significación política y revolucionaria que es la que le da el nacionalismo. Yo tendría algunas discrepancias luego con la interpretación de Jordi Canal, pero no es el momento tampoco. Si Dios quiere, habrá otras ocasiones. Yo lo que sí quería era decir que, en realidad, el tema más interesante en relación con el catalanismo es poner en relación el catalanismo con la propia tradición catalana, en el sentido que tú planteabas. Por eso yo, al ver cómo estaba planteado el programa, creo que este es un tema que no ha salido. Pese a que Jordi Canal también, desde su punto de vista muy razonable, dice que eso no le interesa tanto y que lo que interesa es más bien cómo la Cataluña que hoy se pretende nacional es un constructo. Yo quisiera abordar, por muy brevemente que fuera, la conexión entre el catalanismo y la tradición catalana, porque en realidad el problema interpretativo es que el catalanismo emerge de la concentración de las energías tradicionales de Cataluña, es un destilado de la catalanidad, o por el contrario, el catalanismo es una impostura respecto de la tradición catalana. Yo sostengo esto segundo, sostengo que la tradición catalana, es decir, en realidad los catalanistas, los nacionalistas han sostenido dos cosas. Ha habido una tesis extrinsecista, que es la que Rovira i Virgili, por ejemplo, sostiene. Él dice, miren ustedes, 1640 o 1714, yo no tengo nada que ver. Los nacionalistas catalanes no tenemos nada que ver con ello. Eso es una cosa cuyos seguidores son los carlistas de Gerona. Cosa que es cierta. Es decir, la tradición catalana, la tradición tomista, la tradición católica, la tradición de espíritu de cruzada, la tradición foral, todo eso, el heredero es el carlismo, no el nacionalismo. Es verdad que una segunda línea dentro del nacionalismo catalán, la que podríamos llamar intrinsecista, por razones de oportunidad y política, y estoy de acuerdo con Jordi Canal también en este punto, en el análisis de Prat de la Riba y de los que podrían ser considerados intrinsecistas, busca en un momento determinado, dentro de la génesis romántica, hacer ver que no hay una discontinuidad tan grande entre catalanismo y tradición catalana. Pero eso es en realidad para intentar absorber y atraer al sistema a los nietos de los carlistas. Pero es una impostura, es una impostura. No hay una conexión tradición catalana-catalanismo. La tradición catalana es la tradición de las guerras es la tradición medieval y la tradición de las guerras contrarrevolucionarias. No hay un lugar dentro del mundo y del territorio de las Españas, de los distintos reinos hispánicos, que haya hecho más guerras contra el liberalismo. Desde la guerra gran, si se quiere, y esto no sería contra el liberalismo, sería contra el absolutismo como precedente del liberalismo, desde la guerra de sucesión, la guerra gran contra la Convención, la guerra contra Napoleón, la guerra contra el trienio liberal, la regencia de Urgel, 1820. Y las carlistas. Los agraviats. Claro. No, las carlistas vienen luego. Los agraviats, la primera guerra carlista. La segunda dels matiners, que solamente existió en Cataluña. La tercera. Es decir, cuando uno repasa la historia de Cataluña, es una historia heroica de lucha contra el liberalismo, contra la modernidad, contra el Estado, y en defensa de la tradición política, cultural y religiosa de Cataluña y de España. Y la primera manifestación en apoyo al general Primo de Rivera sale de la lonja de Barcelona, encabezada por empresarios, andan los 150 metros que hay entre la lonja. El propio general sale de Barcelona. Sale al balcón. Sí, claro, pero es normal, en la situación de Cataluña. Claro, sí, o sea, avalando esa tesis. Desgraciadamente tenemos que ir terminando el programa. Xavier. Sí, yo solo quería añadir algo que me parece importante aquí, que es el fenómeno, en todo lo que estamos diciendo, acción-reacción, ¿no? Hablábamos ahora de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, claro. Ahí es donde realmente el catalanismo cobra una fuerza enorme. En estos años, digamos, de prohibición del uso de la lengua, es decir, aquello que se había ido ganando en la mancomunidad de Prat de la Riba y luego de Puig i Cadafalch en los años anteriores, ¿no? en los años 10 y primeros 20, pues todo esto de golpe, ¿no? Y en paralelo, lo que es también el declive de la propia dictadura,
y el declive consiguiente de la monarquía, todo eso produce que luego en la República, efectivamente, las ansias, por decirlo de algún modo, ¿no?, del nacionalismo, pues encuentren una masa realmente significativa, que tampoco fue sistemáticamente mayoritaria, cuando menos del nacionalismo más radical. Porque en las elecciones del 33, por ejemplo, en Cataluña ganó la Lliga, y ganó, por lo tanto, una coalición de catalanismo conservador, ¿no? Pero es verdad que y por supuesto luego ya la guerra civil y la dictadura franquista son ya, desde el punto de vista del nacionalismo catalán, bueno, el alimento casi necesario para de algún modo pues potenciar todavía más, porque al final la estrategia sistemática durante estos años, estas décadas de democracia que ya llevamos, cuando el nacionalismo apela a cualquier acto, el que sea, aunque no tenga nada que ver, es sistemáticamente el adjetivo franquista, que se aplica a lo que alguien puede haber dicho, a lo que alguien puede haber hecho, sin base ninguna. Es decir, simplemente porque sigue este discurso, e insisto en los libros de texto, basta leer los libros de ciencias sociales, de primaria, en fin, o de la educación secundaria para darse cuenta, ¿no? Está ahí, está escrito. Y eso nadie lo rebate porque, en fin, supongo que simplemente las competencias en educación pues están transferidas al gobierno autónomo. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí, el programa se nos ha quedado muy corto, pero son las desgracias de no contar con más tiempo de grabación. En el libro de Miguel Ayuso que les citaba antes, El Estado en su laberinto, en un determinado momento habla del veneno del contractualismo metido en las sociedades políticas actuales, ¿no? Sí. Eso según lo cual, pues, de repente pues, nos organizamos conforme pues, a las leyes que nos queremos dar, leyes absolutamente desvinculadas de un pasado histórico, de unos vínculos naturales, en fin, el contrato social de Rousseau, ¿no? De alguna manera, las naciones modernas se forman así, mediante el contractualismo, y los nacionalismos no dejan de ser como un repique o como una especie de reverberación de ese fenómeno contractualista. Desde el momento en el que ese contractualismo se erige en la única forma para reglamentar nuestra vida, prescindimos de nuestros vínculos naturales, de nuestras instituciones históricas y nos damos una ley a través de la cual nos vamos a gobernar desde ese momento. El problema es que en cualquier región, en cualquier pueblo, en cualquier aldea van a poder querer repetir ese esquema. Y yo creo que este es el drama de los nacionalismos en el siglo XXI, ¿no? Es la repetición del esquema contractualista ad infinitum, ¿no? Con unas consecuencias imprevisibles. Sí, pero aquí hemos olvidado una cosa que me parece muy importante, que es la Unión Europea, en este contexto. No. Esto cambia mucho la situación hoy en día, creo yo. No. Pero es que es muy triste que para que el nacionalismo no pueda imponerse tengamos que apelar a la Unión Europea, a la que, por cierto, Miguel Ayuso también dedica algunas lanzadas. Algunas lanzadas. Y no a moro muerto. Y no a moro muerto. A su libro, cuando realmente yo creo que la Unión Europea se está desintegrando ante nuestros ojos. Esto, como consecuencia de la crisis económica que ha desvelado su verdadera naturaleza, que era una junta de mercaderes, mercaderes montada sobre la nada. Pero Dios nos libre que se desintegre del todo, creo yo. Dios nos libre de que se desintegre del todo, diría yo, pero bueno. Dios nos libre, evidentemente. No. Evidentemente que sí. Creo. Que sí. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Os cito a un nuevo programa sobre Cataluña, porque se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Muchísimas gracias por vuestras valiosas aportaciones. Y en un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa. Bien, y después de este acercamiento a la historia de Cataluña y del nacionalismo, para la semana que viene les tenemos preparado un programa muy especial. La ciencia se ha convertido en la religión de nuestro tiempo. Parece haberse impuesto la máxima de que todo lo que la ciencia pueda hacer debe hacerse
sin reparos. La semana que viene nos preguntaremos si la ciencia debe imponerse en su acción unos límites, debe desarrollar sus investigaciones libre de valoraciones previas, de presupuestos metafísicos y morales. ¿Es capaz la ciencia de dar respuesta a todas las realidades físicas y metafísicas? A esta y otras preguntas similares trataremos de dar respuesta en Lágrimas en la lluvia. E ilustraremos nuestro coloquio con La isla del Dr. Moreau, película dirigida por Don Taylor en 1977, basada en la novela homónima de H.G. Wells, con un reparto encabezado por Burt Lancaster y Michael York, en la que un científico demente juega peligrosamente a ser Dios, fabricando quimeras de laboratorio en una remota isla olvidada de la civilización. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.